Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Día D. Vamos a empezar con una historia absolutamente dramática. La historia de Pascuala Jayo y su hija adolescente, que tiene todo el drama, como les decía, la violencia, que se resume en estadísticas frías. 4 de cada 5 casos de violencia sexual, estamos hablando del 78%, son menores de edad, que han sido vejadas por alguien en su entorno cercano. El papá, el tío, el padrastro, el primo, ¿es cierto? Bueno, la hija de Pascuala ha denunciado que hace 4 años viene siendo sistemáticamente violada por su padrastro, José Carlos Cherón, el hombre que ha hecho de su vida y la de su madre un infierno de violencia física, de violencia psicológica. Un infierno a tal punto que finalmente, cuando se atrevió a confesar a su madre lo que ha ocurrido y de lo que ha sido víctima, ambas decidieron huir. Ellas en este momento están huyendo de José Carlos Cherón. La investigación y el reportaje es de Angélica Villegas. José Carlos Cherón, fuiste mi marido por 12 años, lo violaste a mi hija, maldita, ojalá que te pudras. Pascuala Jayo no quiere ver ni en fotos a su marido. Cuando ella creyó que tenía la familia perfecta, su hija de 16 años le confesó que fue violada por su padre, José Carlos Cherón, desde que era una niña. Yo estaba en mi patio, por atrás vino y me agarró, me presionó fuerte mi estómago. De ahí me comenzó a violar. Pero la pesadilla ha continuado luego de esta denuncia. Hoy madre e hija están escondidas huyendo del acusado, a quien también denuncian de haberlas golpeado brutalmente por años. Poco a poco vamos a tratar de recuperar todo, ¿sí? Yo sé que no es fácil, pero vamos a salir adelante. Y asombrosamente, pese a las denuncias que recibe, José Cherón Chalco actualmente está libre. Y el último viernes fuimos a buscarlo. ¿Es la familia Cherón? Sí. ¿Se encuentra el señor José Carlos? Mientras el día comienza con una inspiradora claridad para todos, las tinieblas son eternas para esta jovencita de 16 años, a quien llamaremos Carolina. A esta hora debería estar en clases y disfrutando de la magia que tiene su edad, pero extrañamente no es así. Está escondida y además atrapada en una tristeza que le tatuó su corazón. Mencionarle a su padre es desatar en ella los más tristes recuerdos. Yo dormía en las mañanas y él agarraba, venía a mi cama y me tocaba mis partes íntimas. Cuando ocurría esta grave situación narrada por la escolar, su madre no sabía lo que estaba sucediendo entre las paredes de su hogar. Para aquel entonces estaba trabajando y confiaba ciegamente en ese hombre llamado José Cherón, a quien conoció hace 12 años. Ese mismo que le prometió asumir la paternidad de Carolina. ¿Cómo conoce usted a su actual marido? Éramos amigos, de ahí nada más comenzamos una relación, ¿no? Ya, y como mi hijita no tenía papá, él aceptó con mi hija, por eso también me fui con él a vivir. Era prácticamente el hombre perfecto. Claro, era tranquilo, no tenía ni un solo vicio, no le gustaba ni tomar, no le gustaba la fiesta, nada. Pero el sueño del hombre perfecto poco duró. ¿En qué momento comienzan a empeorar las cosas entre usted y su marido? Porque usted me dice que en un primer momento era el hombre perfecto. Sí, cuando nació mi hijo, ya comenzaba a insultarme ya, y el bebé cuando lloraba también 2 oportunidades se lo agarró a su pechito y lo tiró contra la cama. ¿De qué edad tenía el niño? Ya tendría pues un añito. ¿Y usted permitía que ese hombre maltratara a sus hijos? No, esa yo le tenía miedo. Me decía a tu madre, que así esas palabras feas. ¿Y por qué la insultaba? No entiendo. O sea, a veces venía más molesto de su trabajo y a veces, por ejemplo, no has hecho esto, no has lavado la ropa, que esto de eso. Presa de su miedo, Pascuala cayó el principio de su infierno, sin imaginar que ese apenas era el comienzo de una violencia desmedida. Me dijo que lo había sacado a la vuelta, perra de miércoles, de todo me dijo, de todo. Tiene una soga que es grueso, con eso me pegó como fuera bebé. En el estómago me tiró 2 patadas. Era impactante escuchar en qué se había convertido la vida de esta mujer. Ella denunció la agresión y asombrosamente retiró la acusación.
sin saber que con esto permitía que su hija Carolina se convirtiera en otra presunta víctima de agresiones físicas. ¿Siempre has tenido un hogar feliz? No siempre. ¿Por qué dices eso? Porque desde que cumplí los 5 años, mi papá me comenzó a pegar. ¿Él es tu papá biológico? No, es mi padrastro. Cuando era chiquita, él una vez agarró, me levantó con sus manos y me ahorcó. Me tiró contra la cama. ¿No gritabas pidiendo ayuda? No, es que yo lloro y no grito, sino que solamente lloro. Yo lloro despacio, así, como para que nadie me escuche. Lo más lamentable es que gran parte de estas brutales golpizas denunciadas por Carolina ocurrían bajo la presencia temerosa de su madre. ¿Tú le llegaste a comentar a tu mamá, estando tan pequeñita, que tu papá te golpeaba? Sí, era delante de ella, me pegaba. Cuando ella se metía, también le pegaba a ella. Yo me quise escapar. Después de repente, por mi ignorancia misma, yo regresé con él porque yo le extrañaba la convivencia que hacíamos con, ¿no? Lo que ¿Pero cómo podías compartía. querer tú a un hombre que te insultaba y que agredía físicamente a tu hija? La verdad que no sé qué estaba pasando en mi cabeza, te juro. Y ahora todo lo que está pasando, hasta yo misma no me entiendo yo. Lo que Pascuala no imaginó es que regresar con su marido iba a costarle la integridad de su hija, quien detalló que su padre fue más allá de los golpes. A los 12 años empezó a hacer otras cosas. ¿Qué tipo de cosas? Me empezó a tocar mi cuerpo. Cuando estaba en mi cama, venía y me tocaba. Me tocaba mis partes íntimas y me decía que me calle si no le voy a decir a mi mamá que me he portado mal o he hecho algo malo para que me pegue. ¿Y en qué momento lo hacía? ¿Aprovechando que tu mamá no estaba en casa? Los domingos mi mamá con mi abuelita se iba a comprar el mercado, se iba a la plaza y él aprovechaba ahí porque mis hermanos estaban durmiendo. La estudiante se arrepiente de haber callado la pesadilla que vivía, porque según ella, su padre se valió de su silencio para terminar de truncarle la inocencia. Estaba en mi patio, él agarró y por atrás vino y me agarró, me presionó fuerte mi estómago. Y después agarró, me bajó mi truza y mi pantalón. De ahí me comenzó a violar y yo ahora estaba llorando porque, me sentía con asco aparte de lo que estaba haciendo y triste a la vez porque pensaba que era mi papá. Desesperada, Carolina relató que hasta hace una semana su padre abusó de ella y fue cuando le contó todo a su madre. Recuerda que la violó por 4 años sistemáticamente y revivir todo esto la impacta profundamente. Todo se va a terminar. Y ahora ya, poco a poco vamos a tratar de recuperar todo, ¿sí? Yo sé que no es fácil, pero vamos a salir adelante con tu hermanita y vamos a recuperar a tu hermanita, ¿sí? Mi amor, solo te vas a tener fe nomás, ¿sí? Y ahora chicos, ¿me tienes tu mamá? Vamos a salir adelante los 3, ¿ya? No, gracias. ¿Tú en algún momento llegaste a presentir que ese mismo hombre que te golpeaba y que decía asumir ser el padre de tu hija, abusaba de ella? Nada, señorita. No presentía, como usted dice, porque era una persona que él hablaba, por ejemplo, a veces veía en la tele que su niño la ha violado, que su padre... Él hablaba, pucha madre, si alguien me conmigo, yo me desgracio la vida. Eso es lo que decía él. Pero nunca me di cuenta, señorita, porque sus palabras, todo lo que decía él, yo la creía como tonta, como estúpida, discúlpame, como estúpida, todo lo que él decía. Y es que precisamente madre e hija fueron presuntamente víctimas de José Carlos Cherón, a quien describieron como un hombre enfermo que fue capaz de mostrarse inocente y hasta arrepentido de sus actos. Una vez yo le llegué a preguntar a él, ¿por qué haces eso? Le pregunté cuando estaba bien, no estaba alegre, conmigo se estaba riendo. Me dijo, es que hijita, a veces el diablo se mete a las personas. Todo esto llenó de tanta impotencia a la joven que por momentos creyó caer en la locura. Yo a los 13 años me comencé a cortar mi brazo
¿Por qué te Era cortabas las venas tú? para desahogar el dolor que yo sentía y no sentir dolor adentro. Al ver el sufrimiento de su hija, Pascuala denunció ante la policía a su marido por abuso sexual e incluso días después, las mismas autoridades remitieron este oficio a la fiscalía donde reportaron como no habido a José Carlos Cherón tras la denuncia. Sin embargo, pese a los exámenes psicológicos y acusaciones, José Carlos Cherón hoy está libre en medio de todo un hermetismo de la fiscalía y a consecuencia de esto, Pascuala, por miedo a la reacción de su marido, huyó de casa. Incluso dejó de trabajar para cuidar a Carolina y su otra hija de ese hombre. Está escondida en un humilde cuarto donde vive con el miedo que Cherón se las lleve. ¿Estás más tranquila, por lo menos de saber que no estás debajo del mismo techo de ese hombre? Sí, pero seguimos con miedo acá, mi mamá y mis hermanas, porque mi papá nos está siguiendo con su familia. ¿Todavía lo consideras tu padre? Yo me acostumbraba a decirle así desde pequeña. Al conocer por voz de Carolina que su padre continúa siguiéndolas, fuimos a buscarlo. ¿Es la familia Cherón? Sí, Ah, bueno. Buenos días. ¿Se encuentra el señor José Carlos? no está. ¿Con quién hablo, ah? Disculpe. Su mamá, Patricia, Ah, somos del programa Día D, señora. Queremos conversar con usted por una denuncia que tiene su hijo. sí, pero ya se han ido, han salido. Estando ahí, lo que menos esperábamos fue escuchar de qué manera esta señora justificó la grave denuncia que hoy recae en su hijo. ¿Qué dice usted como madre de la denuncia que está recibiendo su hijo de abuso sexual? Señorita, ella ha hecho la denuncia sin conversar. ¿Quién tiene la culpa? ¿La chica o él? Calladita han hecho la denuncia, señora. Pero es grave la denuncia que recibe su hijo, señora. Abuso sexual a una menor de edad. No, usted no sabe nada, señora. La niña no ha sido tan inocente. ¿Cómo que no ha sido inocente? Estamos hablando de una niña de 16 años, señora. Ya sé. ¿Qué está tratando de decir usted? ¿Que la niña provocó al señor? No sé, señorita, yo no sé nada. Él está con su abogado. Aún así, en medio de nuestra insistencia y sin abrirnos la puerta, la madre del acusado admitió que su hijo de 50 años sí había tenido intimidad con su menor hija. ¿Su hijo abusó sexualmente de su hijastra, sí o no? Pero respóndame, ¿sí o no hubo un abuso sexual? Ha habido, dice Pepe, señorita, no ha sido solamente con él, ha sido con varios. Horas después, llamamos al número de teléfono asignado a José Cherón y nos respondió nuevamente su madre, pero esta vez se mostraba consternada por las actitudes de su hijo. Señorita, ya no quiero que estén viniendo con cámaras y todo, porque no está escapando, no jugando él. Pero usted tiene que estar consciente, señora, de la gravedad de lo que su hijo hizo, si es que lo hizo, ¿no? Sí, han conocido todo, ya. Bueno, todo, ya. entonces... Acá la familia, todos Bueno. estamos tristes por todas esas cosas. No pensábamos, señorita, que iba a pasar esas cosas. Acá los bebés sufren, tiene 2 hijos. Durante la realización de este reportaje, José Cherón, acusado de abusar de su hija, nunca apareció, dejando una sensación de impotencia en Pascuala y sus 2 hijas, quienes permanecen escondidas y podrían quedar sin techo en los próximos días, con el miedo de que Cherón regrese por ellas. Y sin duda, la más afectada fue Carolina, quien se siente frustrada de no poder reír como cualquier chica de su edad, cuando ella a la final solo quería un padre que la protegiera. Sabiendo que es tu padrastro y de todo lo que te hizo, ¿sale de tu boca decirle papá? Sí, a veces sí me sale cuando hablo de él. Y, bueno, es lo que me he acostumbrado a decir desde pequeña. Implica una gran dosis de valor para que una mujer, y más aún una niña, una adolescente, rompa el silencio y decida denunciar un vejamen tan terrible y tan doloroso como este. Entonces, cuando lo hace, hay que tener oídos para escuchar y corazón para ser empático y buscar reparar, en primer lugar.
Pero en segundo lugar, exigir a las autoridades que cuando estos casos se presenten, inmediatamente actúen. Si usted sabe dónde está José Carlos Sherón, hágalo saber, porque aquí hay una investigación que se tiene que hacer. Y si se confirma esta denuncia gravísima, este sujeto tendría que ser castigado como se merece frente a este crimen atroz, porque es un crimen. Y Lorena Ormeño esta noche ha hecho una investigación que le ha tomado tiempo, en torno al caso del juez Miguel Ángel Sotelo, un juez que ha sido denunciado por hostigamiento laboral y acoso sexual. Acoso sexual. ¿Qué está pasando con la violencia en contra de las mujeres? Eso lo vamos a tener más adelante en el programa. Y hablando de violencia contra la mujer, el Congreso finalmente decidió archivar el proyecto que proponía la despenalización del aborto en casos de violación. ¿No es cierto? Ganó para algunos esta posición provida. Pero hay en América Latina un grupo de mujeres, de cantantes, que han decidido prestar su voz para todas aquellas mujeres que guardan silencio frente a su derecho a decidir y que no se los dan legalmente sus estados, frente a la violencia de la que son víctimas, violencia de tipo físico, violencia de tipo psicológico, frente a los feminicidios que en el Perú tienen las tasas más altas de Latinoamérica. En general, empoderar a la mujer desde su posición de ser artistas reconocidas, con prestigio y con llegada. Por el Perú canta Wendy Zulka, que ya dejó atrás la época de la tetita. Ahora es una mujer hecha y derecha que canta y le presta la voz a las mujeres. Vamos a ver el reportaje de Fernando Díaz. Una letra que llega propicia para estos tiempos, una canción donde las mujeres reivindican derechos y libertades. Poder elegir es el tema de una campaña continental que reúne por primera vez a una veintena de cantantes latinoamericanas en torno a la no violencia contra la mujer y a enseñarles a las demás a ser las dueñas absolutas de su sexualidad. La mujer tiene que tener el derecho de elegir, ¿no? De poder decidir si es madre o no en estos casos de violación, ¿no? Que son terribles. Pero soy yo quien sabe. La joven cantante Wendy Zulka fue elegida para representar al Perú en esta iniciativa que da la vuelta al mundo a favor de esas adolescentes, de esas niñas violadas por un depravado, que está oculto casi siempre en el mismo entorno familiar. Ocurre violación por parte de los padres, por parte de los tíos, por parte del hermano. O sea, de verdad, hoy en día hay casos que uno ya no se puede explicar. Pero creo que como esta campaña lo dice, que la mujer debe elegir, ¿no? Si va a tener al bebé o no. Y no estar poniendo su vida en riesgo. La pequeña que a los 7 años cantaba ese himno a la lactancia materna llamado La Tetita es hoy una joven activista de 19 años, estudiante de administración de empresas y con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales. ¿Te da roche ahora que te recuerden La Tetita o que te siempre digan La Tetita, Wendy Zulka? No, yo creo que no, como te digo, no me arrepiento de nada. Ya no eres La Tetita, pues, ¿no? Bueno, creo que no. Ya crecí. Ya crecí, creo. La niña se convirtió en mujer y de las polleras coloridas ha pasado a ser una de las divas del YouTube. Sus videos dieron la vuelta al mundo. Una vez en un concierto hice un cover de Madonna y les encantó. Y me dijeron, no, Wendy, tienes que ser más versátil, de repente probar otros géneros, ¿no? Que no sé qué. Yo, bueno. Cuando saqué la explosión ya se reventó todo. Sin embargo, tras el aplauso llegarían también los ataques en internet. Wendy Zulka recuerda los años en que fue víctima del bullying y el racismo de los propios peruanos. Mucha gente que piensa que al decirme chola, decirme india, no sé, me insultan, ¿no? Pero yo no lo siento así, o sea, yo creo que es más la manera como lo dicen, ¿no? Yo me considero pues chola, mestiza, india, no sé, claro. porque siento que todos venimos de oriundos mestizos, pues, ¿no? De la sierra, de los incas. Vivió en carne propia la discriminación, recibió insultos y agravios que le provocaron lágrimas e incluso depresión, pero hoy
que ha volteado la página, celebra la tremenda oportunidad de participar en este video musical producido netamente en el país para una causa que considera justa: los derechos de las mujeres a poder elegir. Vamos, Wendy, grabando. 3, 2, 1. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Las cantantes grabaron el tema en sus respectivos países y luego, por edición, todas las voces se mezclaron en un estudio barranquino, donde retumba la letra de esta canción que llama a las mujeres de la región a despertar. Se dejan llevar por el amor, supuestamente, o creo que ya es obsesión de repente, ¿no? Que sienten hacia la otra persona y que sienten que no pueden vivir sin esa persona y tienen que someterse a los golpes que les dan. 4 votos a favor y 6 en contra terminaron archivando por el momento el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en casos donde la mujer ha sido violada. Han sido 6 congresistas, 4 de ellos hombres y 2 mujeres, los que han dicho no a esta iniciativa respaldada por decenas de agrupaciones, quienes, lejos de ver el archivamiento como una derrota, consideran un triunfo haber puesto el tema en la agenda electoral. Hay 2 temas. Ninguno que aspira a gobernar va a poder eludir. El tema de la igualdad de derechos en las personas LGTBI, como nadie va a poder eludir a discutir el acceso al aborto de las mujeres víctimas de violación. Y creo que eso es un tema, un avance sustantivo. En el debate generado por el proyecto de la despenalización del aborto por violación, han intervenido también autoridades de la Iglesia Católica en el Perú, quienes han expresado su abierto rechazo. En la otra orilla está el colectivo de mujeres católicas a favor de la despenalización, quienes señalan que así como se respeta el derecho de las monjas a no querer tener hijos, se debe respetar también a las mujeres que deciden no gestar el producto de una violación. Algunos congresistas, lamentablemente, han argumentado este proyecto de despenalización del aborto por causal de violación en bases de fe, imponiendo su postura de fe ante un marco de derechos humanos. El tema de poder elegir ha vinculado no solo a las mujeres alrededor de esta polémica, sino también a muchos hombres que hoy hacen suya esta problemática. No es una lucha de mujeres solamente, ¿no? O sea, efectivamente se trata del cuerpo de ellas y es su decisión, y eso creo que no se trata ni siquiera de un debate, ¿ya? Sino entender que la libertad de ellas es una libertad que debemos pelear todos. El hashtag Poder Elegir no tiene una connotación exclusiva al aborto por violación. Los colectivos propulsores de esta iniciativa intentan cubrir otros aspectos donde mujeres y hombres son violentados en sus decisiones. Allí, hombres y mujeres nos unimos para decir: puedo elegir qué presidente quiero tener, puedo elegir qué marco legal puedo tener, puedo elegir cómo vivir en paz. O sea, creo que eso sí nos llama a decir: cojamos la ciudadanía en nuestras manos para justamente hacerla más vivible, ¿no? Los colectivos y agrupaciones a favor de la despenalización ven optimistas el 2016 como un escenario viable para este proyecto de ley. Sin embargo, existe un gran porcentaje de peruanos en contra de la despenalización del aborto. Mientras el consenso parlamentario llega, la realidad se sigue imponiendo. A diario, decenas de mujeres siguen siendo violadas, pero la semilla del poder elegir ya ha germinado en varias de ellas. Como he comentado públicamente en mi cuenta de Twitter, la penalización del aborto, castigar el aborto legalmente, no va a frenar la cantidad de abortos clandestinos que se producen en condiciones insalubres y en las que se pone en riesgo además a la vida de la madre también, obviamente. De hecho, 29 de cada 100 muertes maternas entre adolescentes está vinculada a abortos inseguros. Así que la idea es precisamente bajar la tasa de muerte maternas por el sometimiento a condiciones insalubres en la práctica abortiva. Pero entraré en debate más adelante seguramente. Nosotros tenemos que ir a la pausa y yo los dejo con una idea para que vayan pensando. ¿Qué opinaría usted de un jefe que le escribe a su subordinada,
en un mensaje de texto, voy a soñar contigo. ¿Es normal que un jefe le escriba eso a una subordinada? Es lo que ha pasado en el caso del magistrado Miguel Ángel Sotelo con la trabajadora judicial Alexandre Sánchez Paetán, que lo ha denunciado no solamente por hostigamiento laboral, sino también por acoso sexual. Los detalles al regresar aquí en Día D. Y ahora les cuento que con Claro puedes regalar experiencias esta Navidad, y es que comprando uno de los equipos que tenemos para ti puedes llevarte un visor virtual Samsung o un gorro Hero o una tablet. ¿Qué tal? ¿Quieres saber cómo? Ingresa a claro.com.pe. Pausa, ya regresamos aquí en Día D. Esta noche en Día D, el terrible caso de un adolescente que sobrevivió de milagro al feroz ataque de su pareja. ¿Cómo es posible que ese hombre le haya hecho así a mi hija y todavía me ha querido enterrar? Me dijo así. Quédese en Día D.